Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica. Muy buenas a todos, un día más estamos aquí en vuestro podcast histórico de confianza de Ecos de la Historia. Y hoy es uno de esos días que me hace especial ilusión porque tenemos a un invitado, a uno de los artífices de los guías que tenemos repartidos por todo el mundo. Es la segunda vez que colabora ya con nosotros, José Miguel, historiador, afincado en Portugal, en la capital, en Lisboa. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, maravillosamente bien y encantado de volver con vosotros. Veo que estás medio vivo y medio entero. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué ha pasado esta noche? Lisboa tiene la mala costumbre de recordarle a todo el mundo que en cualquier momento y cuando ella quiera, desmonta todo. Así que, entre terremotos, incendios y líos, es donde vive Lisboa. Pues le tocó terremoto hoy y no revolución. Bueno, pues mira, al menos para tener una tarde de domingo entretenida, pues no está mal, ¿no? Hay quien se ve las películas de Antena 3 y otros que se comen un terremoto de 9 minutos, como es tu caso. Encantado que no haya pasado a mayores, que no haya sido como ese gran terremoto que asoló la ciudad y que en algún momento hablaremos de él, porque es una de las cosas que articulan también lo que es la propia historia de la capital y del país. Pero hoy vamos a hacer un repaso, si te parece, de toda la historia de Portugal. Y ya ves que es una pretensión facilita, ¿no? Vamos a condensar aquí tropecientos siglos de historia en un podcast que esperemos que baje de las 6-7 horas, si es posible. Aunque bueno, conociéndonos quizás tengamos que partirlo. No, un poquito menos. Garantizamos que será menos porque vamos a sintetizar lo más importante y como siempre, si hay algún punto que os es de especial interés, que guste especialmente a la gente, sobre todo cuando se reflejan en los comentarios, lo podemos ver, pues ahí podemos ya ampliar en futuros podcasts. Sin más dilación, dejo hablar al experto, a nuestro historiador de referencia en Portugal, porque tengo muchas ganas de empezar a escuchar todo lo que vienes a contarnos. José, antes de hablar propiamente de lo que es Portugal, digamos que como país, cuéntanos un poco los antecedentes de la península ibérica antes de la llegada de los romanos, para tener un poquito de contexto, si te parece, para contextualizar a nuestros oyentes. A ver, la situación de Portugal como tal puede dividirse en diferentes zonas. Al final, Portugal es un ámbito político, un ámbito cultural muy reciente, muy reciente. La cuestión de la zona como tal está ocupada, como siempre, por diferentes pueblos prerromanos, algunos de ellos más conocidos, otros menos. Los vacceos supongo que no les sonará a mucha gente, pero los pueblos celtas y demás sí que seguramente sí. Y por supuesto va a haber diferentes puntos clave, diferentes ciudades donde vaya a gestarse un poquito el tema, más que ciudades, poblamientos. Por ejemplo, en el norte tenemos lo que luego se llamará Portus Cale, que acabará siendo Porto. Tenemos abajo la ciudad más bonita de Portugal, que a lo mejor os suena, Lisboa, por supuesto. Bien. Y es que Ahí mi habría querida quizás un Lisboa, poquito claro, de debate si le preguntáramos a otras ciudades, ¿no? sí, bueno, se pueden equivocar, todo el mundo se puede equivocar, no pasa nada. Pues resulta que mi querida Lisboa, por ejemplo, va a ser una de las ciudades más antiguas de Occidente, o por lo menos se considera como tal, porque va a ser, en principio, ocupada por pueblos prerromanos de diferente tipo. Todavía no se ha terminado de quedar claro, hay mucho debate. Lo que es seguro es que estos pueblos van a ocupar la colina de la actual Alfama, donde está el castillo, y a partir de aquí vendrán diferentes pueblos, por ser zona de paso, zona comercial. Aparecerán, entre otros, los que le acaben dando seguramente el primer nombre que tiene la ciudad, que es Ali-Subo, nuestros amigos los fenicios. Y claro, así es como Portugal, diferentes zonas van a ir siendo repartidas y siendo ocupadas de forma natural por diferentes pueblos, sean fenicios que utilizarán diferentes puntos para seguir en sus rutas comerciales, sean nuestros amigos los lusitanos, que van a ser quizá los más conocidos de los prerromanos portugueses. Y así es como llegamos a un punto en que esta gente se establece como comunidades pequeñas, comunidades no siempre relacionadas entre ellas, pero hace más de 3000 años. Así que mucho ha llovido por el camino y vendrán diferentes Bastante. pueblos también a tocar las narices, claro, como siempre. Han venido muchos terremotos en esos 3000 años. Bueno, Bastante. así ha quedado Portugal. Sí, por Bueno, Dios mío. además de todas estas diferentes tribus, diferentes pueblos que habitaban esta zona geográfica, digamos, podemos marcar un punto de inflexión absoluta en la historia de Portugal y básicamente de la península ibérica con la llegada de los romanos, ¿cierto?
¿Qué Exacto. supuso eso? A nivel cultural, a nivel idiomático, a nivel de infraestructuras, a nivel de la propia concepción histórica. Es un choque total del cual queda alguna reminiscencia todavía, pero es un choque total que acaba destruyendo o barriendo finalmente lo que quedaba por detrás y con esa mentalidad romana de sincretizar, pues acaba convirtiéndose en algo propio de la Lusitania. Pero claro, es que aquí vivía gente, vivían estos lusitanos, vivían celtíberos, vivían diferentes tipos de pueblos, que cuando llegan los romanos, que además venían de aquellas guerras púnicas con Aníbal y con los Barca en general, que le habían salido muy bien, pues aquellos romanos que no habían pisado mucho por la península ibérica dicen, bueno, pues ya que estoy, me quedaré. Ok. Empiezan a conquistar zonas, empiezan a abrirse paso, pero claro, hay algunos puntos en que hay resistencia. Y hay resistencias mejores, resistencias peores, hay generales romanos mejores, generales peores, que tenemos la mala costumbre y la mala tendencia en el mundo occidental a hacer dioses a los romanos y entenderlos como perfectos cuando realmente cometen muchísimos errores, sobre todo a nivel militar. Y eso lo van a Ya. encontrar en la Lusitania. ¿Puedes decir algún ejemplo, por ejemplo, al respecto de eso? El héroe seguramente más importante de lo que ahora viene a ser esa idea de Portugal, que por Ujú. aquel entonces no estaba ni pensada, seguramente sea pues el más conocido, que tiene además un nombre de bulldog maravilloso, Viriato. Viriato. Claro, Viriato va a que ser un ahí ejemplo de resistencia. vamos a poner simplemente un pequeño apéndice. Estamos 100% seguros de que Viriato era portugués, entre comillas, de la zona del actual Portugal. Ahí no interferiríamos, digamos, con la historiografía, esta más quizás españolista de que era de un lado, era de otro. ¿Qué a ciencia cierta? ¿Qué sabemos más o menos acerca de Viriato? ¿De dónde era? A ver, de Viriato sabemos que existe, ya de base, que ya Que es ya muy no conocido es por la poco, época. ¿eh? Que no es Claro, poco. de Viriato cada uno tirará para un lado. Siempre hay una Ujú. cuerda nacionalista española que tira para acá, una para acá de Portugal y sobre todo en el siglo XX con el tema, bueno, ya desde el XIX con el romanticismo, pero en el siglo XIX, en el siglo XX con el tema de las dictaduras, cada uno la suya, todo el mundo Ya. barre para casa. Y claro, Viriato se habla de que puede ser que naciera en el entorno donde ahora se encuentra esa zona de Zamora, que está Ujú. en frontera entre los dos Claro. estados actuales. Claro, hay dice que es portugués, otros que dicen que es español y de Zamora. Portuñol. Portuñol Por- no nos enfadamos. Ya está. Me gusta mucho esa definición. Claro, tenemos que tener en cuenta sobre todo de que el concepto portugués-español en esa época ni estaba ni se le esperaba en muchísimo, muchísimo tiempo. Península Ibérica, diferentes reinos, diferentes tribus, luego incluso diferentes provincias romanas. Así que yo creo que es un debate un poco estéril el decir Ujú. es un euro portugués, es un euro español, porque no existía ni siquiera el concepto de lo que era cada una de estas cosas. Y ya decimos que quedaban muchísimos, muchísimos años. Conquistan los romanos la península ibérica, a colación esto que decías de las guerras púnicas con Aníbal, sobre todo en un primer momento para quitar esas rutas de aprovisionamiento cartaginesas, y luego ya pues vieron que ahí había estaño, oro, conejos, y Sí, sí. dijeron pues nos quedamos, ¿no? ¿Qué dejaron los romanos? ¿El Los romanos portugués, entre otras dejaron, cosas, o...? ya de base, aparte de la lengua, el idioma Ujú, portugués, galeico portugués de origen, también es una lengua romance como otras tantas, igual que el propio ujú, castellano. Van a dejar ciudades, van a dejar topónimos, muchos topónimos, y van a dejar entre ellos de esas ciudades, de esos primeros asentamientos y demás, algunas de las ciudades más importantes, por no decir todas las más importantes de Portugal, seguramente. Todas ujú, tienen, si no origen, una fase. Porque, por ejemplo, ya partiendo de la propia capital, donde estoy yo ahora, Lisboa viene fenicia de nombre, luego va derivando, vienen griegos, vienen cartagineses, pero al final el nombre que tenemos raíz ahora es Olisipo. Y esta Olisipo acaba derivando esta Lisboa. Luego ujú. van a venir también por aquí, que de hecho si venís por Lisboa, que sepáis que hay un teatro romano, un museo del teatro, que no os recomiendo para nada. Es una musealización horrible y quedan 4 piedras. A Mérida, ya está. Bien, bien, ahí tirándote piedras No, sobre a tu ver, propio trabajo. soy razonable, hay que ser justos, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay que ser razonable. Que nadie se espere una Mérida, ¿no? No, no, olvídate. Terremoto, es la excusa para Ya, terremoto. ya.
Luego vamos a tener otras ciudades también muy importantes. En el norte tenéis, por ejemplo, Portuscale. Portuscale es lo que en su día sería la zona de Gaia, Vilanova de Gaia, enfrente de Porto, que al final el nombre acaba derivando hacia Porto, evidentemente. Y aquello tiene un punto bastante interesante, el tema de la toponimia, porque a día de hoy todavía no tenemos del todo claro si es Portuscale por Portus Gaelicus, si viene de los galos, bueno, los galos, entendido como celta, y tampoco si es Portuscale, que viene del griego de kalos, de bonito. Sea como fuere, también este Portuscale acaba siendo el nombre del país, porque os hagáis una idea de la relevancia que llegan a dejar los romanos. Portuscale, Secunda, Portocale, y ya tenemos ahí el nombre definitivo, Portogale. Luego así de importante fue... Sí, no, aquello fue un... tenemos otras ciudades también muy conocidas, como puede ser Brácara Augusta, que a lo mejor pues, nos suena poquito, así de primeras, pero derivando muy fácil con esas clases de latín de secundaria. Brácara, Braga. Poco a poco va derivando hasta Braga. Y otras ciudades que tenemos por ahí, por ejemplo, una que ni siquiera cambió el nombre, que es de las más conocidas a nivel romano dentro de Portugal, que es Évora. Évora ya casi en la zona frontera con Extremadura, en el Alentejo. Y esas ciudades romanas siguen perviviendo y siguen teniendo esa esencia de lo que en su día fue y una imagen que guarda de lo que Portugal en su día tuvo dentro. Tenemos toponimia, tenemos ciudades, todos los asentamientos que hicieron. A nivel de infraestructura física, además de este teatro que dices que quedan 4 piedras, ¿algo así más relevante del mundo romano que perdura hasta nuestros días? ¿Acueductos? Dejaron algún acueducto que son más bien restos, porque muchas veces lo que hacen los portugueses, ya cuando son portugueses como tal, es aprovecharlo, que eso en España, por ejemplo, no lo hicimos mucho, en Castilla, en Aragón no se hizo tanto, pero aprovechan la misma infraestructura romana que esté en condiciones y lo único que van a hacer es, a partir de ella, a avanzar. Ya. Sí, es una de las cositas que aprovechan. Por eso perviven algunos acueductos, perviven algunos templos, como en Roma, por ejemplo, algunos templos que acaban convirtiéndose en iglesia y se transforman, pero sigue siendo el mismo templo de base. Ese tipo de cositas quedan por Portugal, pero normalmente también están en zonas un poco más escondidas, están un poquito más hacia el interior. Las grandes ciudades son lo que son. No, y además, la palabra del podcast hoy va a ser terremotos, así que sí, eso nos ayuda a entender también muchas cosas. Bueno, tenemos a los romanos, pasan los romanos, dejan un montón de legado cultural e idiomático, un montón de cosas. ¿Qué tenemos después de los romanos? Esos años, ese siglo VIII, por ejemplo. ¿Quién entra por la península ibérica? Para poner un poquito de contexto y cómo es el contexto propiamente lo que sería el territorio portugués hoy en día. A ver, te lo voy a decir igual que se lo digo a la gente cuando viene a los tours. Esto es tan sencillo como que terminan los romanos, como todo imperio del mundo, cae. Punto. Cuando cae, aparecen por aquí los germanos. Y los germanos van a estar encabezados, aparte de por otra gente, evidentemente, Tambanda, los alanos. Lo más importante para la península van a ser los visigodos, que son unos germanos trasnochados, que no saben ni por dónde le da el aire, que se pasan más tiempo golpeándose entre ellos que colaborando o intentando expandir más allá, que enfrentarse con los francos de vez en cuando y con alguna cosita más. Y claro, con esta situación de crisis continua, de guerra civil continua, en un momento dado va a haber un genio, por encima de todos, que se le va a ocurrir la genial idea de pedir ayuda en su guerra civil a ese imperio musulmán que viene por el norte de África en una expansión continua. Y claro, pues puertas abiertas, estado hecho polvo, reino en decadencia e imperio potente. Se acabó. En apenas 11-12 años conquistan la península ibérica prácticamente por completo. No me cuadra nada lo que me estás contando. Eso de que en la península ibérica hayan guerras fratricidas y guerras civiles entre los mismos gobernantes. Vamos, me acabas de dejar loquísimo. ¿Qué influencia puede tener un poquito el mundo musulmán dentro de lo que sería el imaginario de Portugal? Llega a ser parte del califato, luego se convierte en un reino de taifas. ¿Cómo va esto? El problema de Portugal durante el califato, bien. Durante el califato, evidentemente, las mismas ciudades que tenían romanas y visigodas, lo único que hacen son islamizarlas, igual que pasa en lo que ahora es España. Pero hay un problema porque cuando estalla el califato en reino de taifas, las taifas portuguesas son muy débiles. La mayoría de las que quedan un poquito más al norte quedan en la zona que llamamos muy malamente en el entorno de lo que será el desierto del Duero. Se le llama desierto del Duero, pero esto ya sabemos que con el paso del tiempo que no tiene sentido.
Pero claro, es una zona de conflicto continuo, entonces cuando pierden el amparo de Córdoba, ahí ya el avance es muy rápido. De ahí que cuando Portugal se independiza del Reino de León, empieza a avanzar muy rápido hacia el sur, muy, muy, muy rápido. Tardan 7 años los portugueses recién nacidos en plantarse en las puertas de Lisboa, una Lisboa que evidentemente pues ya era musulmana. Por supuesto, el punto de conflicto entre los reinos cristianos del norte y la zona musulmana de lo que ahora es Portugal sería la propia Porto. El río Duero es lo que marcaba la frontera. Ahora es el Miño, claro. Ahora sí, ahora es diferente. Bien, pues has nombrado tú lo de la independencia de Portugal. Cuéntanos un poquito cómo es eso, porque primero era del Reino de León, luego consiguió su propia independencia. Digamos que la reconquista, vamos a llamarlo reconquista para no liarnos, básicamente. La reconquista de lo que sería la otra parte, la parte sur de Portugal, ya la hicieron como un reino independiente. ¿Cómo fue un poquito eso? Más o menos, ¿en qué años estamos hablando también? A ver, estamos hablando del siglo XII, pero hay un cacao muy serio y hay un juego de poderes muy interesante, pero muy intenso, que pasándolo un poco por encima, básicamente tenemos a un Reino de León en el que Alfonso VI decide que como se están produciendo movimientos levantiscos, que la gente quiere independencia, los grandes condes de la zona de Portuscale y demás, que Portuscale no era solo Porto y demás, llegaba hasta Coimbra. Claro, esta gente quería la independencia más que independencia, autonomía. Y el rey Alfonso, para quitarse de líos, lo que decide es poner a Enrique de Borgoña, lo planto ahí en el trono, pongo encima en el reino de Galicia a otro borgoñón, ya son de la misma familia, en principio van a estar todos contentos porque les he dado lo que querían, y vamos a tener cierta relación de amistad, y así aseguramos que no haya movimientos problemáticos. ¿Qué supone esto? Que en cambio, lo que iba a ser una cosa para pacificar acaba convirtiéndose en una especie de alianza. Y claro, yo quiero la autonomía y ahora tengo a alguien encima que me ayuda. Evidentemente, llegará un punto en que se distancien los intereses de los gallegos de los intereses de los portugalenses. Y cuando muera Enrique de Borgoña, dejará a su mujer Teresa de León, casada con él, siendo hija, además, si no me equivoco, era hija bastarda del rey de León. Claro, deja a esta porque supuestamente le va a heredar Alfonso Enríquez, que será después primer rey de Portugal, y el niño tiene 3 años, no está para reinar. Dejan a la madre hace lo que pueda, le va bien y le va tan bien que cuando el niño alcanza la mayoría de edad le dice que no, que tú tranquilo, que ya me encargo yo. Y Alfonso dice que no, Alfonso quiere su trono, quiere su condado, y se van a la guerra y se enfrentarán en las puertas de lo que ahora es el castillo de Guimarães, en el norte de Portugal, Guimarães, que claro, ahí es donde ahora, por cierto, se autoproclaman el lugar de origen de la Portugal independiente. Así que ahí es donde quizá podría empezar a hablarse de cierto intento de independencia, porque será a partir de este propio rey, el mismo que ya empiece a intitularse, a llamarse, en vez de conde, infante, que ya sería un título real. Y después de infante acabará siendo un momento en que, después de no asistir, hacerle un feo, muy feo, al rey de León, a su intitulación como emperador de la Hispania y demás, pues ahí ya empieza el conflicto. Vale, o sea que podemos más o menos sintetizar muy, muy, muy cortamente. Pero digamos muy cortamente, que Portugal como reino empieza por una guerra entre madre e hijo, más o menos. Sí, más o menos. Es un comienzo jodido, ¿eh? No es muy loable. Muy portugués. Sí. Y además que después de aquel enfrentamiento entre madre e hijo, llega el enfrentamiento entre primos, que tampoco es que cambie mucho la película. Pero eso es mucho más normalizado, al menos por tierras castellanas, por ejemplo. Vale, estamos hablando más o menos siglo XII, has comentado, ¿no? Sí. Aquí sí que me vas a dejar que pongamos un paréntesis, porque también tenemos que poner un poquito de anuncios, de publicidad institucional. Y es que para todos aquellos que os interese sobre todo el tema de la península ibérica, Portugal también incluido,
La semana que viene ya estaremos editando un nuevo podcast que lo haremos tanto en este canal, en Ecos de la Historia, como en el canal de Nueva Creación, que vamos a meter muchísimo contenido de historiador en Dinamarca. Un podcast exclusivo de todas las incursiones vikingas que hubieron en la propia península ibérica, incluidas Lisboa, que como tú bien sabrás, sobre el año 844 más o menos, hubieron unos cuantos intentos de asalto y de ataque a los diferentes reinos cristianos, Galicia, etcétera. También llegaron al Andalus y también llegaron a las puertas de Lisboa. Todo eso y mucho más en el episodio que compartiremos muy, bueno, de aquí muy poquitos días. Eso sí, sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Una suscripción para no perderos ninguna de estas notificaciones, así que si os interesa el tema, estar un poquito atentos. Después de que me hayas dejado meter un poquito la patita en esta pequeña cuña publicitaria, seguimos, José. Y ahora sí que me gustaría que me comentaras un poquito la grandeza realmente que ha tenido Portugal, porque nosotros, todo el mundo que haya visto un mapa, ha visto que Portugal sí es un poquito largo, pero tampoco es un país demasiado extenso, y aún así ha sido una potencia prácticamente, yo diría, a nivel mundial, pero no tanto terrestre, sino sobre todo más enfocada al mar. Siempre se ha dicho, ¿no?, que Portugal vive mirando al mar, y eso viene por su propia historia. Cuéntanos un poquito, ya cuando se independiza, cuando se crea como un reino, ¿por qué se empieza a ser más una talasocracia que un reino normal? A ver, Portugal tiene un problema de base y es geográfico. Es un país muy tardío, un reino muy tardío, a comparación de los establecidos que estaban ya León, luego Castilla, Aragón, ya son zonas muy establecidas, muy entradas y cerradas en su espacio. Entonces, la expansión hacia el norte de Galicia es guerra. Es guerra, no nos interesa. Hacia adentro tenemos Castilla, tenemos diferentes reinos, tampoco nos interesa porque no tiene la potencia militar o el interés realmente de meterse en ese tipo de problema. Y hacia el sur ya tocan fondo. Hacia el sur tocan el Algarve y ya está. Si sigues hacia adentro ya tienes o cristiano o musulmán, pero es conflicto otra vez. Y lo único que quedaba débil era la zona del Algarve. Una vez controlado todo aquello, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Pues estos dijeron, mira, me sobra madera, me sobran portugueses, tíralos por Belém, a ver dónde caen. Y empezaron a mandar a ver portugueses, empezaron las expediciones, empezó a partir de uno de los grandes nombres, de una de las grandes figuras de la historia de la navegación portuguesa, que es Enrique el Navegante. Enrique el Navegante, que se montó 2 veces en un barco, una vez se mareó, la otra vomitó y no se montó más, pero como pagó los viajes, pues se quedó de navegante. Ya le dieron el sobretítulo, también se puede comprar, ¿no? Veo. Exacto, como siempre. Este señor además era hijo de Juan I, João I, de Portugal, que fue uno de los reyes más conocidos dentro de la idiosincrasia de Portugal, porque es el que le va a asegurar la independencia de esta Portugal después de la guerra de los dos Juanes, una guerra en que se lía a golpes con Castilla, que reclamaba también el trono portugués. Y claro, después de esto, una vez asentados ya los portugueses como independientes, con una dinastía que solo sabéis que ya tienen ganas de expansión y ya han visto que para adentro no se puede, lo que van a hacer es mandar a Enrique el Navegante promocionar o al final patrocinar y pagar diferentes expediciones importantes e interesantes, de las cuales además surge uno de los símbolos más conocidos de Portugal. Esa cruz vacía por dentro que llevan los barcos portugueses, esa misma que lleva Cristiano Ronaldo en el pecho cuando juega con la selección, ese tipo de cruz que vas a ver en cualquier cosa que tenga que ver con Portugal, eso nace de la Orden de Cristo, que es de la cual era él la principal figura, una orden que está en Tomar, su origen, Tomar, que si podéis ir, acercaos, porque es un pueblito maravilloso y está muy cerca de todo. Y resulta que, claro, aquel empieza a mandar barcos, empieza a mandar expediciones, y algunas de ellas pues son muy fructíferas, tanto que acaban llegando a la zona de las Azores, Madeira y demás cositas, o Ceuta incluso también tendrán su repercusión. Pero Madeira y Azores van a ser el punto clave, son el puerto de escala hacia América y hacia África, que va a ser el verdadero punto clave de los portugueses, África y Asia. Claro, estamos hablando de que Enrique el Navegante, corrígeme si me equivoco, finales del siglo XIV, primera mitad del siglo XV,
bastante Sí. antes de que cualquier otra potencia empezara a ser potencia navegante. O sea, estamos hablando mucho antes del tema del descubrimiento de América, de que los ingleses supieran hacer mínimamente barcos. O sea, fue la primera potencia en este sentido, ¿no? ¿Hasta dónde llegaron? Porque me Llegaron a dices, todo sitio dices Azores, donde dices... se Sí, correcto, dime. sí, hay sitio donde se pueda poner pie, sitio donde se fala portugués. La cuestión es el contexto, porque tenemos una situación en ese siglo XV que sabréis que a mitad del siglo XV Constantinopla deja de llamarse Constantinopla y se llama Estambul. Entonces, claro, en esas la ruta que llevaba a la zona asiática, que era a pie, ya no está disponible, porque ahora los otomanos o no lo dejan pasar o cobran un impuesto, unas aduanas demasiado altas como para el comercio europeo. Para que sea rentable. Y ahora los europeos buscan alternativas. Alternativas, pues hay diferentes. Algunos lo intentan de maneras más pausadas y paulatinas, como harán los portugueses, escalando poquito a poco y desescalando por el sur de África. También lo intentarán los aragoneses a través del control del Mediterráneo para intentar abrir hueco vía Suez, vía ese tipo de zonas. No va a salir. Y por supuesto los castellanos, que dice Isabel la Católica que no había visto un barco en su vida, que bueno, pues móntate y a ver dónde caes. Y cayó en América. Pero los portugueses lo van a hacer mucho antes y mucho más despacito. También tienen el punto geográfico de que al final Lisboa, por ejemplo, Belém, es esa nariz que sale, que es la punta última, el final definitivo de Europa. Es mucho más fácil el barco desde ahí. Primero los Azores, aprovechando los del anticiclón de los Azores y diferentes movimientos ahí de mareas, son capaces de rodear África poquito a poco, igual que son capaces de meterse en Brasil, por ejemplo. El tema de Brasil también es en cuestión de tratados. Bueno, España, con Castilla, con los reyes católicos al final. Y ahí que Alcasoba, estos de Tordesillas y demás. Ahora vamos a todos estos tratados, porque también trataremos la relación precisamente de Portugal con España. Lo que nos estás contando es que básicamente cogían los barquitos y se iban haciendo la circunvalación de lo que sería África en una especie de navegación de cabotaje, es decir, siguiendo un poquito la costa y teniendo más o menos ya unos puntos de avituallamiento que ellos ya controlaban. Digamos que la expansión portuguesa podríamos decir que no era tanto militar, ni siquiera de llegar a tener grandes extensiones de terreno, sino de tener sus propias bases para poder avituallar los barcos especialmente, porque su pretensión era llegar a lo que eran las Molucas, ¿cierto? Exactamente, que los europeos teníamos la tendencia a llamarlo las Islas de las Especias, que es efectivamente también donde quería llegar Colón. Claro, y Colón pues no lo hizo. Tenemos que entender que en esa época el que controlara la ruta de las especias, de la pimienta, del clavo, de todo este tipo de cosas, realmente era uno de los negocios más lucrativos que podías tener, pero sin ningún tipo de duda. Se llegaban a pagar cantidades parecidas en peso al oro, o incluso más. Sí. De hecho, es uno de los puntos a nivel imagen, a nivel cultural, que más choca cuando vienes a Portugal, que todos los dulces, todos llevan canela, todas las cosas saladas suelen llevar pimienta o algún tipo de especia, porque al final es una cosa que es muy de aquí, una cosa que en el resto de Europa era extraño que tuviera la pebe y que aquí sí que se expandía un poquito más, no muchísimo más. Siempre se dice que todo el mundo tenía canela en casa, todo el mundo tenía... No, tanto no. Tampoco pero nos flipemos. Sí que a lo mejor caía más hacia esa primera burguesía, hacia esos primeros que normalmente nunca andaban en nuestra Europa. O sea, para que nos fijemos lo interesantísima que es la historia muchas veces, estamos hablando de que los postres típicos portugueses actuales, su composición, digamos, o sea, los ingredientes que llevan, vienen de esta tradición del siglo XIV-XV de navegar hacia la otra parte del mundo. Y eso a mí es lo que más me apasiona de la historia, que puedes llegar a interconectar cosas que dices que son totalmente fuera de lugar, o sea, totalmente diferenciadas, puedes llegar a conectarlas gracias a esto. Es uno de los motivos quizás por los cuales somos unos frikis, ¿no? De los libros antiguos y esas cositas. Bien, pues tenemos a todos estos navegantes. Hemos mencionado a Enrique el navegante. ¿Qué más navegantes importantes podríamos decir dentro de la historia de Portugal, ya que estamos con el tema? Pues mira, tenemos por ejemplo a Pedro Álvares Cabral. Este señor es el encargado, una vez que le rechazan algunas propuestas, algunas proposiciones para ir por la zona de África. Aquí él agarra sus barquitos,
y consigue lanzarse hacia la zona de lo que ahora es Brasil. Sí. Encuentran ahí un tema comercial bastante interesante a partir del nombre verdadero de Brasil, que es Pau Brasil, porque es el palo Brasil, Vale. por el cual él tiene el nombre. Un tipo de material que le viene muy bien, que se cultiva mucho allí y que al final acabaron trayendo para Portugal. Lo llamaron como el mismo elemento. Y ahí empieza la conquista de una zona que en un principio es una zona muy rica a nivel maderero, es una selva, al final tiene muchísimos recursos a nivel, todos sabemos lo que es Brasil, ¿no? Sí, A Amazonas es una barbaridad. Pero es que ya, con el pasar del tiempo, en siglos XV, XVI largos, vamos a tener, 16, 17 largos, perdona, vamos a empezar a tener aquella primera fiebre del oro en cuanto empiecen a encontrar lo que hay en Brasil. Eso empieza todo con Pedro Álvares Cabral, que aquí es uno de los grandes referentes en la navegación portuguesa, aunque evidentemente no es el más, porque cualquiera que le pregunte sobre navegación portuguesa o sobre un gran portugués, lo normal es que lo primero que te diga sea algún futbolista, y lo segundo es que te diga pues o Magallanes, vale, o Vasco da Gama. Cuéntame un poquito, no me digas Magallanes, eso déjame que lo reserve. Vasco de Gama, porque ese sí que es uno de los portugueses archiconocidos por todo el mundo. Entiendo que también era navegante, pero ¿qué es lo que le hace tan especial? ¿Por qué es tan conocido? Pues Vasco de Gama lo que va a hacer es abrir definitivamente la ruta. Tenemos ahí a los portugueses que van abriendo poquito a poco, van bajando África, van encontrando zonas, pero no se atreven a dar más paso porque también se les complica mucho, no conocen las mareas en el sur del continente. Sabemos que las zonas de paso a nivel local a Sudáfrica son muy complicadas de navegar, son unos vientos muy extremos, son unas mareas muy duras, y el primero que dice voy va a ser este Vasco da Gama, que va a ser también el primero por ende en rodear lo que llamaron en un principio, cuando lo vieron la primera vez los portugueses, Cabo de las Tormentas, por lo que sea, y que luego lo acabarán llamando Cabo de Buena Esperanza, porque hay que echarse un Padre Nuestro para cruzarlo. Pero sí, ahí consiguió rodear la zona, y a partir de ahí acabó llegando, no fue el primero en hacerlo, pero sí fue el primero en llegar finalmente a la India. Y la India son las puertas abiertas del imperio. Vale, pues tenemos a Cabral, tenemos a Enrique el Navegante, tenemos a Vasco de Gama. Si te parece, vamos al lío, vamos a hablar ahora de las hostias y de las uniones entre España y Portugal. Y aquí vamos a finalizar el tema de los navegantes. ¿Quién dio la primera vuelta al mundo? Porque ahí podríamos decir también que hay... No hay discusión, no hay debate, no hay discusión. La vuelta al mundo la da Elcano. Bien. Porque Magallanes no era muy listo, era muy buen navegante, pero no era muy listo. Vale. Se le ocurrió la genial idea de echar una manita a unos filipinos, que todavía no se llamaban filipinos, evidentemente, no eran Filipinas, pero en la zona, que para conseguir avituallamiento, pues les dijo, oye, hacemos un intercambio, alguna cosita. Y le dijeron, sí, necesitamos ayuda militar y vosotros tenéis arcabuces, ¿nos ayudáis contra nuestros vecinos de la islita de al lado? Y aquel se vino arriba, se puso al frente de las tropas, tampoco eran muchísimos los que desembarcaron, y se encontraron con un gran ejército que evidentemente los destrozó. Y la gente huía, y como ya el pobre Magallanes estaba herido, dijo, marchaos vosotros y yo cubro la retirada. Murió en Filipinas. Vale, contextualicemos un poquito, que esto es un mini debate que hay en algunas ocasiones de quién dio la primera vuelta al mundo, porque precisamente Magallanes sí que era el que lideraba, digamos, la expedición, pero como tú bien dices, llegó hasta Filipinas y poco más. Y no sé si, ahora mismo no recuerdo si Elcano era su tercero a bordo, su cuarto a bordo, ni siquiera él era el segundo, pero fue el único, digamos, el de los de alto mando, el único que sí que acabó circunvalando todo el globo, toda la Tierra, básicamente. Pero Magallanes es conocido por eso, ¿no? También por ser el precursor, digamos, de ese intento de vuelta al mundo, que él no pudo finalizar. Bueno, el estrecho de Magallanes también. Encuentra la zona de paso por Chile. Sí, que eso tampoco era... No sé qué era mejor, el de Buena Esperanza o el de la zona de Chile. No, el de Magallanes es para echarle como la parte, ¿eh? Sí, sí. Aquel estrecho guarda más barcos hundidos que el Atlántico. Que estuvieron, no sé si eran 5 meses posiblemente, pues buscando... Sí. Bueno, para adelante, para atrás. Daban un barquito suelto, probaban, volvía magullado o no volvía, bueno, pues otra vez. Sí, fue terrible aquello. Pues tenemos ya unos cuantos navegantes importantes. Vamos al tema porque al final, ya como reinos constituidos, Portugal y luego posteriormente Castilla y España han tenido también, pues, algunos puntos de fricción, vamos a llamarlo así, y también algunos puntos de unión. Más o menos.
una pincelada por encima. ¿Cómo ha ido este tema? Pues mira, casi desde el minuto cero, Uh-huh. si Portugal se independiza como reino en la década de 1140, 200 años después, una vez que ya se han empezado a meter la cabeza en el mar, Castilla y Aragón ya están empezando a tomar control definitivo sobre, o por lo menos preponderancia definitiva sobre los musulmanes, Uh-huh. pues ahora ya queda vacío, en la década de 1380 queda vacío el trono de Portugal, y Juan de Castilla lo quiere, y Juan de Portugal lo quiere. Y si Juan y Juan lo quieren, Edad Media, pues sabemos lo que hay. Van a sentar, se van a tomar un cafecito tranquilamente, llega a un punto de pues se lían a golpes. Y estas se van a las hostias, como siempre. Y es una guerra que además demuestra que los historiadores tenemos la capacidad nula para poner nombre a las cosas. Es la guerra de los dos Juanes, que es para matarnos. Ahí demuestra una inventiva absoluta, ¿no? La parte buena es que sabía seguro que un Juan iba a reinar. Eso seguro. Así que a nivel de quinielas podías acertar un pleno. Sí, se paga 0-1. Y claro, esta guerra de los dos Juanes se va a solucionar con lo que seguramente sea la batalla más conocida de Portugal y la más desconocida de España. Uh-huh. La batalla del Jubarrota. El Jubarrota, que es una batalla que en Portugal la adoran. De hecho, tienen a su máximo general de aquel entonces, es Nuno Álvares Pereira, el santo condestable, acabará siendo canonizado como santo. Uh-huh. Y en España no solemos conocerla porque básicamente nos reventaron la cabeza. Bueno, a Castilla le midieron el lomo. La sana costumbre de no hablar de las derrotas y de hablar de las victorias. Eso no es una cosa exclusiva peninsular, ¿eh? Me parece que eso está instaurado en todas las historias de todos los reinos y terrenos del mundo. Cierto. Porque la cosa es aquí que... si me lo puedes simplemente aclarar, ¿por qué fue canonizado? Más o menos en qué época fue canonizado. Poquito después de aquella batalla, lo que decide es que ya está suficientemente curtido de guerras y decide que se acabó. Y lo que va a hacer es dejar las armas y convertirse en clérigo. Se mete a un monasterio. Acaba él, si habéis estado en Lisboa, ya nuestro público maravilloso, sabréis que hay un convento hecho polvo en lo alto de Chiado, de la zona de subida, que está al lado del elevador de Santa Justa, aquella trampa para turistas tan bonita. Pues resulta que aquel convento es el mismo que va a montar él. Es el que va a mandar a construir él, el convento do Carmo, del Carmen. Él se mete con las carmelitas allí y irá como santo el resto de sus días, como uno de los que va a promover aquellas órdenes religiosas en Portugal. Interesante. Se mete con las carmelitas. Se mete en un convento de mujeres. Hay carmelitas y también hay monjes carmelitas. Pasa que ahora ya es menos habitual. Vale. Sí. Es algo que ya se perdió. Bien, pues tenemos esta gran victoria portuguesa, esta pequeña escaramuza perdida española, vamos a decirlo así. Y después de esta batalla de Jubarrota, ¿qué más episodios así de hostias podemos decir? Mira, hay varios que pueden llegar a ser muy, muy, muy interesantes. Tenemos ahí uno que sería quizá, te diría que incluso el más conocido dentro de la idiosincrasia española, por lo estúpido que es el propósito y lo estúpido que es el nombre per se. En el siglo XIX, ya nos estamos yendo lejos, tenemos la Guerra de las Naranjas. Que la Guerra de las Naranjas es una bobada en la que nos mete Napoleón, porque no tenemos otra cosa mejor que hacer. Sí. Y claro, Napoleón, Francia quiere que el aliado de toda la vida, que por cierto esa alianza empieza con la Guerra de los dos Juanes y sigue activa a día de hoy, la más antigua vigente del mundo, pues se quite de la alianza que tiene con Inglaterra. Inglaterra es el máximo enemigo de Napoleón, por encima de cualquier otro. Y claro, nos vamos a encontrar ahí con que si quiero cerrarle la ruta de suministro a Inglaterra y Portugal en un punto estratégico le está dando ese puerto, pues voy a por Portugal de alguna manera, voy a intentar forzarlos a soltar. ¿Qué van a hacer? Pues van a meter a España en ese jardín, una España que está en decadencia, con un Godoy que se levanta por la mañana sin caerse al suelo, porque habrá desayunado ese día, pero vamos, que no le daba mucho más la cabeza. Y pues a causa del comercio de naranjas, como saltan la prohibición, dicen pues vamos para allá, ya tenemos excusa para la guerra. Se meten allí, el conflicto es una invasión realmente del Alentejo, de algunas zonas así importantes, pero tampoco se meten mucho, no van
no van a llevar una guerra muy larga, va a ser una guerra bastante cortita. Ujú. Portugal ve que no tiene otra opción más que firmar una paz, firma y va a ceder diferentes zonas, va a ceder algunos puntos del Alentejo que finalmente acabarán volviendo la mayor parte a Portugal. Ujú. Pero hay una ciudad que sigue siendo española a día de hoy, la única seguramente de España que mantiene una lengua dual. Tiene las calles a día de hoy todavía en castellano y en portugués, los cartelitos, que es Olivenza. Ujú. Olivenza, y si vas por aquí, por Portugal, en algunas zonas de frontera, sobre todo, vas a encontrar carteles donde te pone Olivenza portuguesa y demás chorradas nacionalistas, como siempre, igual que estamos nosotros con Gibraltar, igual que... Que más o menos Pues, Olivenza, ¿por qué zona estaría? ¿Es zona de Castilla? Es frontera por la zona de, si no me equivoco, de Extremadura. Extremadura. Sí, no me equivoco. Ujú. Y claro, aquella a día de hoy pues sigue siendo un idioma que es eso. Imagínate portugués con acento andaluz. Es una mezcla ahí un poco extraña. Tiene que ser divertido. Bueno, pero como lo Sí, que como tú ya- decías de Gibraltar, ¿no? Te pones a hablar con uno de Gibraltar y dices, sí, yo soy inglés de toda la vida, ¿no? Así con ese acentito, Exacto. pues eso más o menos. Me sorprende mucho eso que me dices de Godoy, porque yo lo tenía por una persona preparada y sobre todo al servicio de unos reyes preparados. Todo el mundo sabemos que de los mejores reyes que ha tenido España es ese Carlos IV y ese sobre todo Fernando VII. No vamos a hablar de eso. Obviamente, para quien no lo haya cogido, es una ironía y es la ironía más grande del mundo, porque no puede haber peores reyes en la historia, no digo de España, sino del mundo en general. Pero bueno, eso quizás para otro podcast ya podíamos comentarlo también. Ahora sí que me gustaría que volviéramos un poquito para atrás, si te parece, porque nos hemos ido ya época napoleónica, Sí. ya un poquito de madre. Volvemos para atrás, especialmente porque antes, cuando hemos estado hablando de los navegantes, has dicho una cosa que me ha parecido extremadamente interesante y quiero que me la cuentes. ¿Por qué llegan a Brasil? O sea, ¿Brasil de qué es portugués? ¿Por qué se habla portugués en Brasil? Brasil es portuguesa y no habla español porque Castilla se dejó engañar. Básicamente se dejó engañar. Uh-huh. Se fueron a hacer una serie de tratados. Veníamos primero de Alcobasa, no, leche, que ya mis nombres... Alcasovas. Es que tengo el lío ahí. Portugués. En Alcasovas vamos a tener la firma del tratado de final, sobre todo de la repartición, después de que la guerra civil castellana la gana Isabel, la católica, la ultra conocida. Sí. Claro, gana su guerra civil y Portugal, que había estado metida en el jardín pues reclama lo que es suyo. Lo que va a conseguir a partir de ahí es que Castilla tenga total soberanía o mínimo derechos por encima de cualquiera sobre Canarias. Y por contra, Portugal se asegura los derechos sobre Azores, Madeira, Cabo Verde, Guinea. Le sale muy bien la jugada. Y claro, a partir de ahí, 20 años después, con todos los descubrimientos y demás que no paran de venir, ya finalísimo del siglo, si no me equivoco era en 1499, creo recordar, vamos a tener ahí la firma del Tratado de Tordesillas, que seguramente sea el tratado más famoso entre Portugal y España de la historia. Aquel tratado era una fantasmada de Roma diciendo sí, lo que queráis. Digo esto. Sí. Claro. Y evidentemente luego ya llegarán las demás potencias y dirán, oye, que yo también juego esto, ¿eh? Claro. En un principio van a partir, tiran una línea a partir de cierto paralelo y de aquí para allá, de allá para aquí. Bien. La idea es que Portugal vaya a quedarse en un principio con el control mayoritario de la zona de África para allá. Y que España, Castilla, se acabe quedando con las zonas recién descubiertas mayormente. Portugal en un principio dice, ok, pero acaba moviendo la línea 100 millas más allá de Cabo Verde y ya tenemos ahí el juego. Se hicieron el lío o quisieron hacer el lío de no, es contando a partir de Guinea, no, es a partir de contar del Cabo Bollador a partir de contar de Cabo Verde. Al final hicieron aquel lío y el corte casualmente es justo el mismo que si vas a un mapa verás que es muy raro la forma del corte que tiene Brasil. Es aquella esquinita, justo la esquinita que ellos encontraron y dijeron, corta ahí que yo creo que nos quedamos algo. Bueno, es un poco hicieron una buena jugada, una buena negociación y como siempre decimos hay que leer la letra pequeña de todo y esto es uno de los motivos principales. Pues tenemos ese tratado que como tú bien dices yo creo que es de los más
nos suena más el nombre, de los más importantes y de los más conocidos sobre todo. Vamos a tirar un poquito más hacia adelante, porque vemos que también hubo un momento, y esto me lo vas a corregir si me equivoco, que podemos decir que más o menos Portugal y España fueron un solo reino, o al menos tenían un solo rey. ¿Cómo fue eso? Además, un rey Pues bastante conocido. Sí, esto fue una... Bueno, nosotros tenemos la desfachatez en España, a día de hoy, de llamar a esto Unión Ibérica, cuando realmente esto sería más bien, como dicen los propios portugueses, la época filipina, la era de los Felipes. Dura esto Felipe II, III y IV. Claro, ¿cómo llegamos a este punto? Pues tenemos aquí un rey en Portugal que de hecho dejó una leyenda bastante curiosa, que es el sebastianismo, que es un tema largo, intenso, que colea hasta hoy y muy místico. Pues Sebastián... Perdona que te corte, ¿puedes sintetizar lo del sebastianismo en una frase? Porque eso no nos suena tanto. Aquí todavía siguen esperando a que Sebastián, que murió por aquel entonces, venga a salvar a Lisboa. Y a Portugal en general. Lo vamos a entender ahora. Vale. Resulta que Sebastián, el chico llega muy joven, muy jovencito, 18, 20 años, llega, ¿no? Y llega un momento en el siglo XVI en que ya pues no hay cruzadas, por ejemplo. Y él, que es un apasionado de este tema, decide que va a hacerse su cruzada. Y la va a montar. ¿Dónde? Marruecos. Además le llegan ciertos ecos de que la zona está en crisis, en guerras civiles, que puede ir, que lo va a tener fácil. Sí, hasta que se plantea militarmente ir y entonces empiezan a decirle sus consejeros: no, Sebastián, eso parece una trampa, no tiene buena pinta, no vayas. Que sí, que tú no sabes. Llegó incluso su tío a decirle que no fuera. Y aquel dijo que sí, que tú sabes, tú que sabrás. Su tío a lo mejor se llamaba Felipe II de España. Claro, aquel agarró el barquito, agarró sus tropas, se plantó allí y en Alcázar-Quibir pues los pillaron y efectivamente era una trampa. Bueno, le hicieron era una trampa. Le hicieron kebab, ¿no? Al rey este. Básicamente. No, pues tampoco lo mataron, ¿eh? ¿No? Lo mataron, ahí está el tema del sebastianismo. A este no lo mataron, desaparece en combate. Y como desaparece en combate, hay diferentes teorías, diferentes leyendas, diferentes historias. Una de ellas, por ejemplo, dice que sencillamente se fue con dos de sus escuderos, dos de sus principales protectores, y se fueron a un desierto adentro, ponerse tirada. Se perdieron por allí y cuando ya no quedaba agua ni comida y no había ninguna otra cosa que hacer, no podían sobrevivir de ninguna manera, echaron a suertes entre los tres a ver a quién le tocaba sacrificarse por el equipo y le tocó a Sebastián y se lo comieron. Ostras. Es una de las cosas que decía. Es leyenda, evidentemente, no tiene el detalle que y son de realidad. Bueno, y la otra básicamente decía, porque tampoco hubiera quedado un registro de eso. Que va. Son leyendas, que habladurías que llegan. Sí. Y hay otras teorías que dicen que sencillamente desapareció su cuerpo, como otros tantos desaparecen en combate. Y por supuesto la del sebastianismo, que dice que realmente nunca murió, que sencillamente se quedó ahí a la espera de que como un salvador, como un mesías, cuando Portugal lo necesite, volverá. También porque dice la leyenda que el día que desaparece, Lisboa amanece todo el río lleno de una bruma, de una niebla espesa que no dejaba ver y que según parece es el alma del bueno de Sebastián que algún día volverá y está protegiendo a su ciudad. Por lo que sea, durante las guerras con Castilla, durante el terremoto, durante la revolución, durante la dictadura más larga de Europa, no terminó de aparecer, ¿ves? Por ahí no terminó de aparecer. Están esperando que venga King Kong a darse un paseo por cualquier ciudad de Portugal, y entonces ya a lo mejor dice, ven. Pero esa es la leyenda que hablan, incluso Fernando Pessoa, que es uno de los grandes escritores de Portugal, era un gran sebastianista. Bueno, quizás ha vuelto, pero no como con su nombre verdadero, sino en la figura de CR7. Podría ser. Depende a quién le preguntes, ¿no? Bueno, pues tenemos que este señor se va a hacer la guerra así porque él lo veía más claro que cualquier otro. O sea, que sabrán los Felipe II de turno de guerras, porque tampoco tenía mucho bagaje en ese sentido su tío, seguro. Y la cosa es que muere, desaparece, se queda como bruma en el río. ¿Y qué pasa con Portugal? ¿Quién reclama a Portugal entonces? Hay diferentes familiares que reclaman el trono, algunos con más potestad para reclamarlo, evidentemente los portugueses, pero si el Tito es el emperador más potente del mundo, pues el Tito quiere el trono. Y cuando Felipe II consigue algunos apoyos por aquí, decide venir a reclamar su trono, se le enfrenta, habrá una pequeña batalla, unas escaramuzas en Alcántara,
en lo que ahora es el puente, por donde pasa el puente rojo de Lisboa, el puente 25 de abril. Y una vez controlada Alcántara, una vez dominada la batalla, ya tenemos control absoluto prácticamente sobre Portugal. Habrá algunos enfrentamientos más, pero al final pues se acaba quedando con el trono, acaban aceptándolo, se unen las dos dinastías de alguna manera, se unen los dos reinos bajo el gobierno de estos Austrias mayores. Claro, Felipe II llega al trono, entronizado de hecho en Tomar, en el pueblo que os decía que es una barbaridad de bonito. Y una vez que llega aquel al trono tras las cortes de Tomar, va a ser un rey que llegue al punto máximo del Imperio Español. Ahí está el momento máximo de expansión del Imperio Español. Y en un principio lo aceptan, todo ok, no hay problema, pero pasan los reyes, Felipe II, llega Felipe III, empieza la decadencia. Cuando va a llegar Felipe IV, se van a dar cuenta los nobles de que lo mismo no puede ser que llevemos ya 2 reyes y pico y no paren de saquear las arcas públicas de Portugal, pagar guerras españolas, y aquí no vuelve el dinero. No, hombre, no, para que me robe un portugués, que me robe un español. Y ahí empezará la guerra de los restauradores. Vale, que por lo que sea, los austrias estos a lo mejor tenían alguna pequeña guerra de estas cortitas, ¿no? Por lo que era el norte de Europa, y Flandes. Detallitos. Habían que hacer. O sea, que estás diciendo que España robaba a Portugal para hacer picas, ¿no? Básicamente, esa es la frase. España robaba hasta España. Sí, ya dinero no había. Bueno, de hecho Felipe II no sé si dejó 2, 3 bancarrotas, no, ahora mismo no lo recuerdo, pero sí, que dejó las arcas bonitas y limpias. Sí, hombre, cuestión de fe, ¿no? Hay que proteger el catolicismo. Claro. Que vaya el Papa. Bueno, eso... La cosa es que aquí, claro, los nobles dicen que no, que lo pagues tú, y que quieren poner a restaurar, y el noble restaurar una familia portuguesa en el poder. Y ahí emerge la dinastía más seguramente inútil que ha aparecido por Portugal. Los Braganza. Son listos, te lo digo yo. Venga, ¿y claro, qué tenemos para apoyar esa afirmación? Pues tenemos, entre otras cosas, que son ellos los que van a empezar a perder poder, los que empiezan a perder capacidad y comba a nivel marítimo, son ellos los que empiezan bueno, ellos mismos físicamente son los que independizan Brasil. Será Pedro IV el que diga, pues me independizo porque mi padre no me hace gracia la dinámica que lleva absolutista, pues me independizo yo. Y por supuesto van a ser estos gente que lo único que van a hacer innovador va a ser hacerse un Kennedy antes de Kennedy. Porque se van a la Plaza del Comercio en 1908, se dan un paseíto en plena crisis política monárquicos republicanos, en un descapotable, no tenían otra cosa mejor que hacer. Ahí con la seguridad. Disparo 1, disparo 2. Exacto, pues se cargaron al rey y al príncipe heredero. Y un par de años después, República Portuguesa. Ahí también hay debate de quién fue, ¿se sabe quién fue? ¿O también fue un Lee Harvey Oswald cualquiera? Sabemos quién fue porque eran 2 pistoleros republicanos, antiguos militares, que estaban descontentos con la monarquía. Pero la mano que instiga es lo que hay duda. Hay gente, hay lenguas que hablan de republicanos, sí, pero hay otros tantos que hablan de intereses europeos, hay otros que hablan de masonería. Aquí, como no hay nada esclarecido, cada cual puede tener su fantasma particular y a cada uno que tire por donde quiera. Qué bonito, conveniente y recurrente es eso de las conspiraciones judío-masónicas para tenerlo como mano invisible para todo, ¿eh? Eso... Sí, bueno, también es verdad que en Lisboa, por ejemplo, en Portugal en general, pero Lisboa mucho por el tema de la reconstrucción después del terremoto, va a haber muchísima presencia masónica físicamente hablando, no a nivel conspiración. Hay directamente logias enteras levantadas en pie que la puede ver perfectamente y simbología por todos lados. Entonces, si ya de normal puede alguien tirar por esa línea, si todavía le doy pie a tener algún motivo para poder creerse remotamente que esto puede tener sentido, ya la hemos liado. Vale, podríamos decir que quizás en Portugal históricamente ha habido una presencia mayor de judíos, por ejemplo, que en otras partes del sur de Europa. Estoy pensando igual en el momento de las expulsiones judías de 1492 y tal, que Portugal fuera un sitio receptivo en ese momento, o también tenemos episodios de ir en contra de estas poblaciones. Lo fue en un principio. De hecho, cuando llega Manuel I al trono, Manuel I el afortunado, el mejor rey que ha tenido Portugal, el que monta todo lo que hay en Belén, o gran parte de lo que hay, este señor tenía hasta gente judía en su entorno privado cercano, era algo muy habitual. Pero este propio Manuel va a ser el que decida que le apetece
enraizar y enlazarse con los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos les ponen condiciones. Una de las condiciones que le ponen, judíos fuera. Cero. En un principio, aquel dice que los judíos pues no los va a echar porque le interesa a nivel económico, a nivel político, necesita a los judíos. Y lo que hace es sencillamente pues los fuerza a la conversión. De ahí, por ejemplo, una cosa curiosa, que a nivel, si no me equivoco, era Israel el que te acepta o te da la nacionalidad a los sefardíes portugueses, pero a los españoles no. Porque a los españoles le dieron la opción de irse o convertirse. Y a los portugueses les obligaron. Ya. Entonces, claro, a los portugueses sí se lo dan porque fue una obligación. Tampoco es que me apetezca mucho tener la nacionalidad israelí. Por lo que sea. Y menos pero, ahora. Exacto. A ver si me van a llamar para algo. Y la cosa es que aquí tenemos pues a unos judíos que están bien asentados, que se convierten, que en un principio pasan por el aro y todos sabemos cómo va esto. Sí, yo de puertas para afuera seré cristiano, pero mi casa es mi casa. En mi casa soy judío. Sí. No se acepta. No se acepta, sabemos cómo es la época, siempre hay esa crispación y a nivel político, pues desde los estratos más bajos empieza a crecer ese odio, esos sacerdotes diciéndole a la gente que los judíos son una plaga, que hay que acabar con ellos, que son falsos conversos. Los políticos de los barrios también, aquellos politiquillos de boquilla que tenemos por ahí, esos grandes agitadores. Y al final se genera un odio tan grande que en 1506, aquí en la propia Lisboa, arrancará un desastre que se extenderá por gran parte del país, que es la gran masacre de Pascua, que además empieza en lo que ahora llamamos la iglesia maldita de Lisboa, que podéis visitarla, que está en pleno centro. Y claro, aquella masacre va a derivar en que a los judíos que queden, que serán pocos, se les acabe forzando a irse. La iglesia maldita. Eso a nivel de marketing es un nombre acojonante, ¿eh? Hay que ir a volver a verla. Bueno, recapitulemos un poquito. Tenemos a este Felipe II que por lo que sea le gustaba Portugal, lo anexionó por derechos dinásticos, por lo que sea. Tenemos a sus descendientes, no fueron los mejores gobernantes, y tenemos a la Casa de Braganza que coge las riendas de lo que es el Reino de Portugal. Cuéntanos un poquito lo que es el Portugal en época moderna, o sea, darnos unas pinceladas casi entrando ya hasta finales del XIX, si quieres, para ya entrar luego propiamente en materia lo que es el Portugal del siglo XX. A Portugal en época moderna es Braganza, inicio de esa decadencia y sobre todo muchísima relación política y militar, que ahí es donde entra el problema de los portugueses con Inglaterra. Inglaterra los va a arrastrar a muchísimos conflictos, los va a meter en diversas dinámicas políticas que no les convienen para nada, y Portugal se va a ver cada vez más mermada, sobre todo frente al crecimiento como tal de potencias que no lo eran tanto antes, como Francia, como la propia Inglaterra. Los holandeses también le van a quitar gran parte de aquel monopolio que tenían con Asia. Sí. Y al final, poco a poco, a lo largo de la modernidad, Portugal se va a ver relegada. Yo creo que el único hito importante a nivel grande, a nivel conocido, aparte de la restauración, va a ser el propio terremoto. El terremoto lo va a cambiar todo. De hecho, el terremoto va a ser el que a día de hoy dé pie a que las ciudades que tenemos, en general, sean como son. Vale, o sea, tú pones el gran terremoto, ¿de qué año? Como uno de los hitos de Portugal. 1755. ¿Y por qué dices que cambió tanto la fisonomía de las ciudades y también la propia historia de Portugal, este terremoto? Veníamos de unas ciudades que lo podemos tener en cualquier ciudad de Europa, el casco antiguo que llamamos, son todas así, son todas ciudades, o la mayor parte son ciudades así, son ciudades laberintos, son ciudades medievales, de herencia medieval. Y claro, unas ciudades masificadas en población, sobre todo a partir del siglo XVII, XVIII, que empieza un crecimiento demográfico tremendo. Claro, meter ahí tanto es insalubre, es inseguro, y la gente ya estaba empezando a plantear, además con el nacimiento y el crecimiento de la Ilustración, oye, ¿y si volvemos a lo razonable? ¿Y si volvemos a lo romano, a lo griego, a lo cuadradito, a lo lógico? A lo neoclásico. Pero claro, ¿quién va a tirar su ciudad? ¿Quién va a tirar Sevilla a ver si esto funciona? ¿Quién tira París? ¿Quién tira cualquier ciudad de Europa a ver si esto funciona? Pero aquí había caído el 90% de la ciudad. Esto es un solar. Vale, perfecto. Me encanta que me digas esto. No me cuentes más, porque creo que esto, yo cuando lo escuché precisamente de ti, toda la historia del terremoto de Lisboa, cómo pasó, cuánta gente murió, no solo el hecho del terremoto, sino todas las consecuencias que eso derivó,
Me pareció absolutamente alucinante y vamos a dejar eso para nuestro quizás capítulo especial, si este episodio funciona, sobre asesinatos, catástrofes y cosas importantes de la historia de Portugal. A mí, ya te lo digo, que es una de las historias que más me impactó cuando tú nos la contaste, fue absolutamente brutal, porque además, sí, tú dices, es un terremoto que mató mucha gente y que destruyó ciudades, sí, pero es que es muchísimo más que eso y es como el colmo de la mala suerte sobre el colmo de la mala suerte. Vamos a dejar el clip ahí, vamos a dejar la duda a nuestros oyentes para el próximo episodio, que sepáis que todo esto será muchísimo mejor explicado. Pues entonces, acabamos época moderna y si quieres ya entramos en materia del siglo XX, que creo que también es interesante, sobre todo para ver este final de la decadencia y para enlazarlo con el otro episodio que ya tenemos grabado contigo. Cuéntanos. A ver, todo esto empieza mal. Esto empieza mal como siempre. Venimos de un siglo XIX en el que si había decadencia ya en el XVIII y veníamos también con el terremoto y demás, vamos a tener una Portugal que se ve invadida por Napoleón, que después de la guerra con Napoleón se ve en guerras civiles liberales con absolutistas. Entre medias con todo este proceso, Brasil, la joya de la corona, se le independiza y de su propia mano, de su propia Braganza. Y ya más o menos parece que se estabiliza la cosa de alguna manera. Los reyes portugueses deciden meterse en la aventura de modernizar el país. Bueno, y no claro, suena mal. invierten tanto en modernizar el país sin control, sin preparación previa y más que nada por marketing, porque si empiezas a construir trenes todo el mundo dirá que estás haciendo algo. Les sale tan mal la cosa a nivel económico y a nivel político que acaban generando una crisis en la que el descontento crece y crece y crece a nivel político, a nivel militar, pierden muchísimos apoyos. Y ahí es donde llegamos al punto maravilloso en que en 1908 se dan un paseíto por la Plaza del Comercio y se llevan un disparo el rey, un disparo el príncipe heredero y la reina madre se libró. Ahí su posición personal yo creo que es que llevaba un arma infalible en las manos, llevaría un ramo de flores, le pegó en la cara al que le disparaba y que tendría alergia al polen y ya está. La cosa es que se libró. Pero acaban poniendo a alguien, ponen al hijo pequeño, el hijo pequeño tenía 16, 20 años, no más, y el chico no estaba preparado para reinar, hizo lo que pudo igualmente, tenía buenos consejeros, tenía buenas nociones básicas, pero lo que también tenía era una crisis política casi insalvable, y en 1910 le dan puerta, hay una pequeña revolución, y una vez que le dicen adiós, aquel se monta en un barco en Ericeira y se va al exilio. No volverá a ver Braganza por Portugal porque empieza la primera república portuguesa. Me parece curioso cómo se repite la historia. Hablas de 1908, esto de modernizar el país a lo loco y de construir trenes, como si, no sé, me suena de algo, ¿no? Construir líneas de AVE y aeropuertos que no sirven para nada, como si que la historia es cíclica, decían los griegos. Pues vemos referencias que se van repitiendo en el tiempo. Falta que no haya tanta pólvora, ya por ahí. Sí, casi mejor que no. En eso hemos mejorado algo, quizás. Bien, primera república portuguesa. ¿Les va bien? ¿Les va mal? Porque si hablamos de primera es que del todo no se acabó de implementar, ¿no? Les va perfectamente mal. Pero vamos, una barbaridad. Aparte de que hay conatos en el norte de Portugal que llegan incluso a independizarse con tal de mantenerse en la monarquía de Braganza, lo cierto es que una vez controlados los conatos, cuando parece que se estabiliza algo la situación, arranca un festival tipo Tomorrowland, pero con más muertos, que es la Primera Guerra Mundial. Ostras. Y claro, ahí llega el problema, porque si tenemos ahí a una Portugal aliada desde hace tantísimos años, casi que 600 años, y manteniéndose ahí entonces con Inglaterra, Inglaterra se mete en aquella fiesta, en el 14 en principio no, se puede negar, pero en el 16, cuando ya empieza a ser esto una picadora de carne, Inglaterra, tanta gente, necesitan más que mandar allí, deciden que Portugal te toca. Portugal en un principio dice que no, Portugal dice que está en tantos jardines que no puede más, que tiene muchos problemas económicos, políticos, no pueden. Y los ingleses van a hacer lo más inglés que se puede hacer, que es amenazar. Y van a decir, o te vienes, o me quedo con colonias africanas. Y empezaron a mandar soldados y me caen. Ya está, para ti. Se metieron primero las colonias africanas que tenían relación o frontera con Alemania, las alemanas, y acabaron llevando también chavales a morir a los campos de Francia, que es lo que tocó, y de Flandes sobre todo, y ahí acabarán con una guerra de la cual al par de años salen con 8 o 10.000 muertos, que sí, que parecen pocos para la cantidad de muertos que hay por ahí, sí, pero es que Portugal
por aquel entonces no tendría más de 6-7 millones de habitantes como Portugal. Sí. Y claro, duele. Salen de aquella guerra como ganadores, sí, estaban en el bando de los ganadores, pero también salen con una crisis política, una crisis económica y una crisis social terrible como todos los de la Primera Guerra Mundial. Por lo menos estamos en el bando ganador, vámonos a ver esa. Creo que cuando se sienta en la mesa en Versalles, Inglaterra le da una palmadita en la espalda y le dice muchas gracias por participar. A tu Los casa. ingleses siendo ingleses, básicamente. Sí. En todo su esplendor. Hay que hacer más balcones, lo tengo claro. Y claro, con esta situación nos encontramos con un problema. Portugal vuelve la delegación, vuelve sin nada y vuelve con esa crisis. Claro, si encima de que pierdo a mis hijos, pierdo mi economía, pierdo mi trabajo, pierdo mi todo, ahora me dices que aunque hemos ganado no nos llevamos nada, esto pasó en Italia también. Sabemos lo que va a venir. Ya lo tenemos. Los militares dan el golpe en el 26, poco después, aguanta ahí con gobiernos, llega a haber hasta 4 y 5 gobiernos en un mes. Claro, con la inestabilidad que hay, pues llega un punto en que en Braga cara Augusta, van a dar un golpe ahí nuestros queridos amigos los militares, que siempre vienen a poner orden, y conquistan rápidamente, toman el poder sobre todo el país, y a partir de ahí pues implantan lo que va a ser la Segunda República Portuguesa, que deriva muy rápido en una dictadura. No me preguntes de qué, pero me suena de algo. Me suena de algo. Claro, aquí tenemos que hacer un matiz, tenemos que entender que en ese momento Portugal no era el Portugal que conocemos hoy en día, sino que tenía una extensión muchísimo más grande, sobre todo por todas sus colonias africanas, que eso, cuando fueron pasando los años en el siglo XX, también se creó un problema grande, porque muchas de estas colonias, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, quisieron tener su independencia, y durante muchos años Portugal se negó a esa independencia, digamos, y eso pues generó otra vez pues guerras, picadora de carne, como tú muy bien has definido, y derivó en una revuelta que creo que nos puede sonar, que es la de los claveles, si no estoy equivocado. No quiero que me hables de eso. Básicamente no quiero que me hables de eso porque, como muchos de vosotros ya sabéis, tenemos un podcast hablando de la revolución de los claveles, de lo que fue un poquito la dictadura militar y sobre todo de cómo finalizó, que yo creo sinceramente que es uno de los episodios más interesantes que tenemos, sobre todo porque es una revolución bastante atípica, como vimos en aquel episodio, así que no nos queda otra que animar a todos los escuchas que cuando acabe este podcast, no lo paréis ahora, sino cuando acabe, que ya nos queda poquito, vayáis a ver o a escuchar ese podcast, porque creo que es de extrema importancia y de extremo interés. Pues creo que vamos a ir cerrando y te voy a dar una hoja en blanco. ¿Cómo quieres cerrar todo este repaso histórico a Portugal? ¿Qué nos hemos dejado? ¿Qué no te he preguntado? ¿Qué crees que es capital, que digamos, para entender un poquito toda la historia de Portugal ahora para acabar el podcast? Mira, hay un punto que siempre me gusta tocar cuando hablo con la gente que viene a hacer los tours, que es que está muy bien conocer la historia del lugar, conocer la piedra, es necesario, pero siempre es más interesante y más importante conocer la leyenda y conocer los símbolos, porque conocer a los que habitan la piedra, que pisan eso. Y quizá lo que tenemos ahí pendiente y muy interesante para un futuro podría ser hablar de aquellos símbolos portugueses de sus orígenes, ya no símbolos simplemente visibles, sino algunas de las cosas más representativas de lo que es el portugués. Pastel de nata, que pastel de Belén está mal dicho, no hace falta que lo diga. Y aunque la tienda más famosa esté ahí en Belén, ¿no? Claro, pero es como llamar todo lo que sea negro y con burbujas Coca-Cola. Pastel de nata es el concepto. También el fado, que es la música más representativa, el equivalente a nuestro querido flamenco, pues sería además primo hermano suyo, nace a la par y de la misma idea, de los pobres cantando su pena. Y otros tantos símbolos, otras tantas cositas que a día de hoy llaman la atención, pero por persistencia, pues dejamos de prestarle atención realmente, porque si está ahí, lleva ahí toda la vida, será porque es portugués. Pero tiene un origen, tiene un porqué y tiene una razón de ser que hace que entendamos perfectamente lo que es ser portugués realmente. Y no es solo un señor gritando "shu" cada 20 minutos, tampoco es una señora agarrada a una guitarra y tampoco es lo que vemos en la Baixa de Lisboa, lo que veis en el centro de Porto o lo que conoceréis si vais al Algarve, que es prácticamente California 2. Entonces hay que intentar conocer a la gente, y para conocer a la gente hay que conocer el símbolo, la leyenda y por encima de todo la comida, que la comida es lo que le damos sentido a todo.
Me encanta esta manera de cerrar el podcast, sobre todo si hablamos de comida. José, creo que ha sido muy interesante, que nos has abierto muchas puertas y muchos ojos a esta historia de Portugal, que por mucho que sean vecinos nuestros, de la gente que somos peninsulares, vamos a decirlo así, creo que es una historia también bastante desconocida. Ese problema que tenemos arquetípicamente, ¿no?, de mirarnos el ombligo y no conocer a nuestros vecinos, deberíamos hacerlo muchísimo más, y gracias a ti hemos descubierto bastantes cosas de este vecino portugués. Te damos las gracias. Este es el segundo episodio, que yo creo que haremos una trilogía. Me gusta mucho esto que dices de los símbolos, y sobre todo quiero que nos cuentes el tema del terremoto y el tema de los asesinatos. Creo que ese será el epílogo perfecto para esta trilogía de historia portuguesa. Y sin más, darte las gracias por estar aquí, a todos vosotros por escucharnos, por aguantarnos esta hora y 10 minutos que hemos estado de grabación. Y sin más, pues botón de like, botón de suscribirse, y a la próxima nos vemos. José, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Y hasta la próxima. Chao.